Bienvenidos al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Hoy traemos una oración muy especial y poderosa, la oración a la Santa Muerte para encontrar objetos perdidos. Si recientemente has extraviado algo importante, ya sea dinero, llaves, documentos o un recuerdo de gran valor sentimental, esta plegaria será tu guía espiritual para pedirle a la Santa Muerte que ilumine tu camino y te ayude a recuperarlo. Acompáñame en este video, abre tu corazón y tu fe, porque juntos invocaremos su fuerza para que aquello que creías perdido regrese a tus manos. Si quieres recuperar todas esas cosas materiales que has perdido, no importa si fueron objetos pequeños como llaves o documentos, o si se trata de pertenencias de gran valor sentimental o económico, lo más importante es que confíes en el poder de la Santísima Muerte. Ella, como protectora y guía espiritual, tiene la capacidad de abrir caminos, revelar lo oculto y permitir que aquello que parecía imposible de encontrar regrese nuevamente a tus manos. Muchas veces, cuando perdemos algo, sentimos frustración, ansiedad e incluso desesperanza. Pensamos que ya no volveremos a ver ese objeto, pero es precisamente en esos momentos de angustia cuando debemos recordar que no estamos solos. La Santa Muerte, al escuchar nuestras súplicas, puede mover energías, aclarar nuestra mente y dirigirnos hacia el lugar exacto donde se encuentra lo perdido. Por eso, si en tu corazón estás buscando un milagro, si anhelas recuperar lo que se ha extraviado, debes rezar con fe y devoción esta poderosa oración para objetos perdidos. No se trata solo de pedir, sino de abrir el espíritu con confianza y gratitud, porque la Santísima Muerte siempre escucha a quienes la invocan con sinceridad. Y es precisamente esa oración tan especial, cargada de fuerza espiritual y de esperanza, la que vamos a conocer y compartir juntos en este video. Oración a la Santa Muerte para objetos perdidos. Madrina de mi vida, protectora de mis pasos y guardiana de mis caminos, hoy me acerco a ti con humildad y devoción para elevar esta plegaria desde lo más profundo de mi corazón. Con esta oración, te ruego que me ayudes a encontrar la gracia y la paz que necesito para ser feliz junto a las personas que amo, y que nunca me falte tu luz ni tu compañía. Te suplico, Santísima Muerte, que me permitas abrir mis ojos y mi entendimiento para reconocer lo verdaderamente valioso en mi vida. No solo hablo de los objetos que he perdido, sino también de aquellas oportunidades, amistades y momentos que por descuido o por mis malas decisiones se han ido alejando de mí. Enséñame a diferenciar entre lo pasajero y lo eterno, entre lo material y lo espiritual, para que pueda valorar y cuidar lo que realmente importa. Quiero recuperar todo lo que he perdido por mi mala cabeza, desde lo más insignificante, como esos objetos que parecen triviales, hasta aquellas pertenencias que tienen un profundo valor sentimental y que representan una parte de mi historia y de mi corazón. Santa Muerte, te lo pido con fe, concédeme este milagro, y en agradecimiento, te prometo serte fiel, honrar tu nombre y recordarte en cada paso de mi vida, porque sé que eres poderosa y que puedo confiar plenamente en ti. A lo largo de mi existencia, he tomado decisiones equivocadas que me han llevado a perder cosas importantes y a veces incluso personas que significaban mucho para mí. Por eso, hoy me inclino ante ti, Madrina Santa, y con esta oración te suplico que me ayudes no solo a recuperar los objetos que he extraviado, sino también a reencontrar el rumbo de mi vida. Guíame hacia el verdadero camino que Dios ha preparado para mí, ilumina mis pasos cuando la oscuridad me confunda y ayúdame a entender que todo lo que se pierde, si realmente me pertenece, volverá a mis manos con tu bendita ayuda. ¿Cómo rezar la oración para objetos perdidos? Cuando se trata de encontrar un objeto perdido, muchas personas suelen recurrir primero a San Antonio, quien es conocido como el santo de las cosas extraviadas. Sin embargo, si después de rezarle aún no logras recuperar lo que buscas, no pierdas la fe, porque puedes pedirle directamente a nuestra madrina, la Santísima Muerte, que interceda por ti y te guíe hacia aquello que necesitas recuperar. Un detalle muy importante es que al elevar tu oración no solo se trata de pedir, sino también de comprometerte con ella a través de una promesa o un pequeño ofrecimiento. Esto no significa que deba ser algo grande o costoso, basta con un gesto sincero, como encenderle una vela, rezarle un rosario o incluso agradecer públicamente su ayuda, siempre y cuando lo hagas de corazón. Ese acto de reciprocidad refuerza tu fe y tu conexión espiritual con ella. El momento más recomendable para rezar esta oración es al despertar, cuando tu mente está despejada y tu corazón abierto a recibir luz, o bien antes de dormir, cuando puedes encomendarte a ella para que, mientras descansas, guíe tus pensamientos y te inspire a recordar el lugar donde se encuentra ese objeto o a dirigirte hacia él. Al finalizar tu oración,
es importante que repitas con convicción tu petición, visualizando claramente aquello que deseas recuperar. Quiero mencionar también que hay personas que acostumbran a encomendar esta petición a la Santa Muerte en su faceta morada, que simboliza la apertura de caminos y la transformación, y a la Santa Muerte azul, que se relaciona con la calma, la claridad y la justicia. Ambas representaciones son poderosas para acompañar tu oración, y al unirlas puedes sentir una conexión aún más fuerte con tu madrina. Recuerda que todo acto de fe debe cerrarse con gratitud. Por eso, una vez que hayas encontrado ese objeto que tanto buscabas, dedica unos minutos a agradecerle a la Santa Muerte por su apreciada ayuda. No lo tomes como un simple favor recibido, sino como una prueba de su poder y de su disposición para escucharte. Un agradecimiento sincero refuerza la relación espiritual y abre las puertas para que en el futuro vuelvas a contar con su auxilio. ¿Cómo hacer para que aparezca algo que perdiste? Cuando pierdes algo importante y la desesperación comienza a apoderarse de ti, lo primero que debes recordar es que no estás solo. Lo mejor que puedes hacer en esos momentos es elevar tu petición a la Santa Muerte, con humildad y fe, pidiéndole que por favor te ayude a encontrar eso que tanta falta te hace y que tanto valor tiene para ti. Es fundamental comprender que pedirle a la madrina no es un acto mágico instantáneo, sino un proceso espiritual que requiere paciencia y confianza. Ella escucha tus súplicas y, a su manera, mueve las energías y las circunstancias a tu alrededor para que tus ojos se abran y logres darte cuenta de dónde se encuentra aquello que tanto buscas. En muchas ocasiones, la Santa Muerte no pone el objeto directamente frente a ti, sino que te guía mediante señales, pensamientos repentinos, sueños o corazonadas que te llevan a recordar el lugar donde lo dejaste o el camino para recuperarlo. Mientras tanto, no dejes de hacer tu parte, continúa la búsqueda con calma, revisa los lugares menos pensados y mantén tu fe firme. La desesperación cierra la mente, pero la fe la abre. Confiar en la Santa Muerte significa dejar que ella ilumine tu entendimiento para que lo que parecía oculto se muestre con claridad. Otra recomendación es que al rezar visualices el objeto con detalle, recordando cómo es, qué significa para ti y por qué deseas recuperarlo. Esa visualización refuerza tu petición y le da más fuerza a tu oración. Si puedes, acompáñala con una vela blanca o morada, como símbolo de luz y claridad, y dedica unos minutos en silencio para escuchar tu interior después de rezar. Muchas veces, ahí es donde llega la respuesta. Y nunca olvides que, una vez que recuperes lo que habías perdido, es importante agradecer. El agradecimiento sincero hacia la Santa Muerte no solo honra su ayuda, sino que también fortalece tu conexión con ella, abriendo las puertas para que siempre esté dispuesta a socorrerte cuando más lo necesites. ¿La Santa Muerte puede ayudarme a encontrar algo que perdí? Sí, claro que puede ayudarte. Pero lo más importante es que recuerdes siempre que la clave está en tu fe y en la confianza absoluta que pongas en nuestra Santísima Muerte. Ella, como madrina y protectora, escucha tus plegarias cuando se hacen desde el corazón y mueve las energías necesarias para que lo que hoy sientes perdido vuelva nuevamente a tu vida. Cuando le pidas su ayuda, hazlo con humildad, con respeto y con una mente clara. No te acerques a ella con desesperación ni con dudas, porque la fe es el puente que conecta tu oración con su poder. Una manera muy especial de reforzar tu petición es colocarle una veladora encendida, como símbolo de agradecimiento y de luz, recordando que esa llama representa tu esperanza, tu confianza y tu unión con ella. No importa si es una vela blanca, morada o del color que tengas a la mano, lo fundamental es que tu intención sea sincera. Tampoco permitas que el miedo o la angustia te dominen. Es normal sentir ansiedad al perder algo valioso, pero esos sentimientos bloquean la claridad y no permiten que percibas las señales que la madrina te envía. En cambio, si fortaleces tu fe y mantienes tu serenidad, poco a poco empezarás a notar cómo surgen ideas, recuerdos o situaciones que te guiarán hasta encontrar lo que tanto necesitas. Confía más en ti mismo y en el poder de esta poderosa oración a la Santísima Muerte para objetos perdidos. Recuerda que ella no solo te ayudará a recuperar las cosas materiales que tanto te ha costado conseguir, sino que también te brindará la oportunidad de aprender, de valorar más lo que tienes y de protegerlo en adelante. Además, esta oración no se limita únicamente a lo material. Con su fuerza espiritual, la Santa Muerte también puede darte la claridad necesaria para reencontrarte con oportunidades que pensabas cerradas, relaciones que dabas por terminadas o incluso con aspectos de ti mismo que habías olvidado. Es como una nueva puerta que se abre, una segunda oportunidad para empezar de cero,
tomar decisiones más conscientes y alcanzar todo lo que tanto anhelas. Porque cuando rezas con fe, la Santísima Muerte no solo devuelve lo perdido, sino que también te recuerda que siempre hay una nueva posibilidad de renacer, de avanzar y de lograr aquello que parecía imposible. Hemos llegado al final de este video. Recuerda que la Santa Muerte siempre escucha tus súplicas si se las haces con fe, respeto y desde el corazón. Nunca olvides agradecerle por su ayuda, porque en cada oración que elevamos, ella nos brinda una oportunidad de crecer, aprender y recuperar lo que parecía perdido. Si esta oración ha resonado contigo y deseas seguir aprendiendo más sobre hechizos, oraciones y rituales, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y nos apoyes con un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo contigo contenido espiritual y lleno de luz. Gracias por acompañarnos en este espacio, y que la protección de nuestra madrina la Santa Muerte siempre te guíe y te bendiga en tu camino.